Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra y este tiempo. Señor y Padre, gracias te damos porque estamos en tu casa, porque nos trajiste con bien. Queremos rogar tu misericordia, Señor, tu perdón, tu ayuda, Señor, sobre todo. Que tu palabra sea la que nos llene, que nos alimente, que nos sacie. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Nosotros decidimos estar contigo y tú nos llamaste, nos tomaste y ahora que mantenemos una relación, sabemos que tú estás todo el tiempo con nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta ocasión lo hemos titulado La presencia de Dios, hermanos. La presencia de Dios. Cuando uno decide por el Señor, cuando uno recibe al Señor, yo recuerdo cuando comencé a caminar en los caminos del Señor, crecí en la iglesia, pero no había tomado la decisión de recibirle, de hacerlo mi Señor y hacerlo mi Salvador. Conocía de Él, pero no había tomado esa decisión plena. Le puedo decir que a través de los años, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Acostumbrarse a vivir con el Señor las 24 horas del día. Sí, hermanos, las 24 horas del día viviendo con el Señor. Los ojos del Señor sobre usted o con usted las 24 horas del día. Desde que se levanta, desde antes de levantarse, de que usted vuelva a la conciencia después de un sueño, diría un hermano, un sueño reparador. Usted se levanta y ya está delante de la presencia del Señor. Y comienza su vida delante de la presencia del Señor cada día. El Señor ve si usted está agradecido por ese día en la mañana. El Señor ve si usted ese día lo primero que hace es agradecerle por el nuevo día, por la salud, por la familia, por los hijos, por lo que Dios le ha dado, aún por el techo, el aire acondicionado, por todas y cada una de esas cosas que tenemos en la casa que el Señor nos ha dado. Aún por la buena alimentación que recibimos, hermanos, todo eso es gratitud al Señor. Él ve lo que usted y yo pensamos de las cosas cada día. He conocido personas que reciben al Señor, hermanos, y les cuesta mucho trabajo mantener una relación estable con Dios, por muchas razones. A veces no son bien evangelizados, no son bien discipulados. El que les habló una vez y el que le habló le dijo, pues con eso es suficiente, ya recibiste al Señor, Dios va a hacer la obra en ti. Sí, a veces tarda mucho tiempo que la persona llegue a una madurez y la persona crece a tumbadas, caídas, tropezones, él va aprendiendo a su manera, pero ¿qué sería si alguien lo ayuda, verdad, plenamente y lo lleva hasta la madurez? Eso sería algo excelente, ¿verdad? Hermano, la vida de nosotros con Jesús cada día, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que vamos haciendo, ¿podemos escondernos de la presencia de Dios? Le pregunto. ¿Usted puede esconderse de la presencia de Dios en algún instante, un momento, en lo más íntimo? Cuando está solo en su habitación, ¿se puede esconder de Dios? Hermano, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la presencia de Dios. Me gustaría que habláramos un poquitito con respecto a lo que es la omnipresencia de Dios. ¿Sabe lo que es la omnipresencia de Dios? La omnipresencia de Dios es que Dios donde quiera está presente. No hay lugar donde Dios no esté presente. Ha habido una discusión bien interesante a través de la historia con respecto a la omnipresencia de Dios. Hay quienes han usado un término que se llama el panteísmo, que dicen que Dios donde quiera está. Eso quiere decir que si está en un lápiz, está dentro del lápiz. Si quebro el lápiz, quebro a Dios. Esa es una expresión que hacen los estudiosos para decir que Dios está en todo lugar. Pero Dios no está en un sentido de esencia, está en un sentido de presencia. Dos términos diferentes. Entonces los estudiosos hablan de la inmensidad de Dios. ¿Qué es la inmensidad de Dios? Que Dios es tan inmenso que su presencia se extiende. No hay lugar donde Él no esté presente. Entonces hablamos de una presencia que se extiende en todo y una presencia que está presente en todo lugar. Ese es Dios, hermanos. Y ese es uno de los atributos del Señor. Hay más atributos que si nosotros conociéramos a Dios como Él es, nos sorprenderíamos, porque cada vez que uno estudia la persona de Dios, uno se queda perplejo, hermano. Dios donde quiera está. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, lo más íntimo. En el libro de Reyes, capítulo 8, si usted abre su Biblia, me acompaña, Salomón, después de haber terminado de construir el templo, ese templo precioso que él construyó, porque a su padre no le fue permitido construirlo, él dijo, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Habrá algo que pueda contener al Señor? Y sigue diciendo, cuánto menos esta casa que yo he edificado, cuánto menos.
Nosotros podemos construir un edificio, dedicarlo al Señor, pero el Señor no habita en una construcción hecha de hombre. Nosotros ahora sabemos que Él habita en nosotros porque Él ha entrado en nosotros, se está formando en nosotros. Y siempre el apóstol Pablo cuando escribía dice, yo espero que Cristo se forme en ustedes. Cuando vemos al apóstol Pablo en un principio dice, oh, el pecado que mora en mí no me deja. Pero cuando lo vemos después, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Son palabras diferentes. Si usted puede ver al apóstol en su teología, él habla de que Cristo mora en él. Y lo que ahora él vive, lo vive para la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Para que la persona de Dios sea exaltada, sea puesta en alto su persona, su trono, su gloria, lo que Él es, esté por encima de todo. Por eso cuando decimos glorifica a Dios, quiere decir exalta a Dios. Y Él vive para la gloria de Dios. Si usted abre su Biblia en el Salmo 139, versículo 7, el salmista también nos lleva a un momento de plenitud en la presencia de Dios. Dice el escritor, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podemos estar sin la presencia de Dios? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Dónde puedo estar sin la presencia de Dios? ¿En su trabajo usted puede estar sin la presencia de Dios, hermano? Cuando está con su esposo en casa, ¿puede estar sin la presencia de Dios? Allí está Dios en medio. Cuando está con sus hijos a solas, allí está Dios. Cuando se sube a su carro, allí está Dios. Cuando va manejando, allí está Dios. Cuando habla por teléfono, allí está Dios viéndole. Amén. Dios está presente. La presencia de Dios es inmensa. La presencia de Dios es en todo momento, en todo tiempo. No hay límite, hermano, para Dios. Dios tiene grandes cualidades que a veces nosotros no entendemos. Se lo puedo decir por experiencia. Yo deseo conocer y entender a Dios cada día más. Yo espero que también a usted le sea este deseo. Dice la palabra en Apocalipsis 2:23, en una de las cartas escritas por el apóstol Juan a una de las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Tiatira, le dice en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, según lo que hagamos, según como nos conduzcamos en la vida, hermanos, Él nos va a gratificar. El Señor es inmenso, el Señor es omnipresente y el Señor califica desde esta posición que Él tiene, de estar observándolo todo, califica o evalúa, o como diría un maestro, examina, o como diría un médico, manda a hacer un examen para ver nuestra condición, y Él ve nuestra condición y Él sabe qué calificación nos va a dar. Y Él sabe que después de esta evaluación podemos tener nosotros, ¿qué cosa? Un premio. Lo expresé por el lado positivo, porque aquí solo hay creyentes en Dios. ¿Sí? Lo podría decir en el lado negativo, el castigo eterno, si no hemos hecho lo correcto delante de Dios. En la historia de la Biblia tenemos, o en las historias bíblicas tenemos muchos ejemplos de hombres que hablaron con Dios, que estuvieron en la presencia de Dios, estuvieron delante de Dios. Si usted abre su Biblia en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, dice la palabra del Señor que el Señor formó al hombre. Después de que lo formó, en el versículo 8 nos dice que lo plantó, lo puso en un lugar muy especial. El Señor preparó un huerto, dice el versículo 9, donde había árboles deliciosos a la vista para que el hombre comiera. El Señor le proveyó. Haga de cuenta que como cuando usted deja a su hijo en casa, ¿verdad? Y lo deja en la tutela de alguien, le dice, aquí tengo comida, aquí tengo todo lo necesario para que él se alimente. Si quiere descansar, se acueste. Si quiere jugar, juegue con esos juguetes. Si quiere comer, le das esta comida o esta mamila. Usted prepara todo eso. Hizo el Señor preparó todo para el hombre y lo depositó en un lugar. Dice el versículo 9 que era un lugar donde había oro. Y dice que lo puso ahí para que labrase la tierra, lo puso ahí para que guardase ese lugar. Este lugar era llamado el huerto. Le dijo que de todo árbol podía él comer, pero le dijo que de un árbol no podía comer. También nos dice en el versículo 21 que lo durmió y tomó de él una costilla, y de esa costilla en el versículo 22 nos dice que formó a una mujer, la primera mujer. Pareciera como que el Señor se retira de ellos, pareciera, pero el Señor nunca se retira de ninguno.
Ellos podían hablar con el Señor. Pero si usted oye al Señor, quiero que usted se imagine que usted era el Adán o la Eva de ese momento. Ahí en el huerto, adentro, ahí. Usted ha estado hablando con Dios y en un momento ya no lo oye. Usted dice, creo que el Señor ya se fue por ahí a dar la vuelta. Y de repente se encuentra con la serpiente. Una serpiente que habla, que dialoga y que miente, que engaña. Y que usted, vamos a pensar, fue la mujer la primera que tuvo contacto ahí, ¿verdad? Y empieza usted a dialogar con la serpiente. Y esa serpiente le dice, mira, tú puedes comer de todo árbol. Y usted le dice, no, mira, el Señor me dijo que de un árbol que está ahí en medio del huerto no puedo comer. Es que Él sabe que si tú comes de ese árbol, de esa fruta, vas a ser como Dios, vas a saber la ciencia del bien y del mal. Y usted dice, qué interesante, creo que el Señor no está aquí, no lo oigo. Y toma de ese fruto. Y dice la Biblia que la misma mujer le dio al esposo, o Adán le compartió de esta desobediencia. Yo creo que Adán era muy, muy noble, muy obediente. ¿Sí, verdad? ¿Quién como Adán, verdad? Obediente. Hermano, esta mujer le dio y él tomó. Ellos estaban ignorando la presencia de Dios. ¿Sí? Usted puede ignorar la presencia de Dios. Tenga cuidado si la ignora. O si se le olvida que Dios está ahí, porque a veces decimos, creo que estoy solo, nadie me ve. Un hermano me decía que fue a una fiesta y me dice, ya no me sentía a gusto. Comentando en una reunión, no me sentía a gusto. ¿Qué sintió? Sentí como que defraudaba a Dios. Hermano, ¿podemos defraudar a Dios pensando que Dios no está presente? Hermano, cuando usted y yo ignoramos a Dios, ellos sabían que Dios era invisible, lo sabían. Sabían que podían hablar con Dios en cualquier momento. Sabían que la presencia de Dios estaba ahí, pero sin embargo ellos decidieron suponer que Dios no estaba ahí. No podemos vivir por suposiciones, hermanos. Sí, Dios no es igual a usted o a mí. No es igual a su esposa o a su esposo. Es la persona más grandiosa de todo el universo, que no podemos escondernos ningún momento de su presencia. Él es Dios. No se conduce como nosotros nos conducimos, no piensa como nosotros pensamos. Su sabiduría es inmensa, dice el apóstol Pablo ahí en Corintio, que la torpeza de Dios es más sabia que toda la inteligencia humana. ¿No le basta eso para entender que Dios es grande? Dios es inmenso. Si usted abre su Biblia en el libro de Génesis 4, usted va a ver otra historia conmigo. Ahí encontramos a un hombre que tuvo 2 hijos, una pareja que hemos ya mencionado, Adán y Eva. Tuvieron a 2 hijos, uno se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Caín fue labrador o agricultor, él trató la tierra, sembraba. Abel era un pastor que se dedicaba a atender sus rebaños de ovejas. Dice la historia bíblica que estos 2 hombres decidieron traer una ofrenda al Señor. Caín trajo su ofrenda. No nos dice qué tipo de ofrenda, pero la trajo al Señor. ¿Por qué lo hizo? Tal vez lo hizo por costumbre, o tal vez porque lo vio que su papá lo hacía, tal vez porque vio que su hermano lo hacía. No sé por qué lo hizo, no sabemos por qué lo hizo, pero lo hizo. Él trajo una ofrenda al Señor. Y también su hermano Abel trajo una ofrenda. Y dice la Biblia que fue una ofrenda muy especial, porque él trajo de lo más gordo, de lo más exquisito, de lo más bueno al Señor. Qué hermoso que Dios viera nuestra ofrenda así, ¿verdad, hermanos? Que le hemos traído lo mejor. Pues dice la Biblia que un día Caín invitó a su hermano a salir al campo y fueron, pero Caín iba con pensamientos malos, porque el día en que ellos ofrendaron, dice la Biblia que él se ensañó. Y ensañar quiere decir que se enojó. Y la Biblia nos aclara que dice que se ensañó en gran manera. ¿Ha visto una persona enojada en gran manera? Yo creo que sí, ¿verdad? Pierden el control, pierden la cordura, de la boca les sale maldición, les sale ofensa, les sale lo que le puede salir, o lo que tiene adentro, mejor dicho. Pero aquí nos dice que él se ensañó en gran manera, e invitó a su hermano, lo llevó al campo. ¿Se puede imaginar la planificación? Lo voy a hacer que se agache, y cuando él se agache, yo ahí voy a actuar. Y dice que fue y lo mató. Dice que se levantó y lo mató. La Biblia nos da más información. Si usted abre su Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, nos habla que Caín era del maligno y mató a su hermano. Dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las de su hermano justas.
Sí, el Señor distingue quiénes somos. El Señor nos conoce. El Señor sabe si hemos sido transformados. El Señor sabe si vivimos la nueva vida en Cristo verdaderamente. El Señor sabe cuánto tenemos de Dios forjado, formado en nuestro corazón. Si nuestra alma fue transformada, si nosotros podemos transmitir la presencia de Dios. Él sabe qué hay en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabe si ya somos de Él y sabe si no somos de Él. Un Dios invisible que todo lo ve. Un Dios que está registrando cada movimiento, cada expresión, cada instante, cada cosa que hacemos. ¿Puede imaginar, hermano, que Dios vea cuando nosotros sufrimos berrinches de molestia con alguna persona? Cuando somos capaces de hablar y hablar y hablar y hablar porque no estamos a gusto con alguien, porque las personas no hacen lo que nosotros queremos, porque las cosas no salen como nosotros pensamos, nos molestamos, o cuando empezamos a hablar de alguien y difundimos algo, cuando somos capaces de ofender. Dios lo está viendo todo esto, hermanos. Cuando nosotros levantamos falsos para que se vea mal una persona, cuando la conversión no es una realidad, ¿Dios lo ve? Sí, hermano, Dios está viendo. No podemos huir de la presencia de Dios. Ellos conocían a Dios, ellos hablaron con Dios, ellos pasaron tiempo con Dios, le trajeron ofrenda, pero eso no fue suficiente. Este hombre actuó con maldad sobre su hermano, conociendo a Dios. ¿Conocemos a Dios, hermanos? Este hombre decidió hacer lo malo, decidió asesinar, decidió dañar, decidió destruir y dejar una evidencia de lo que él era. Caín fue un hombre que mostró lo que él era delante de Dios, porque él no se podía esconder de la presencia de Dios. ¿Sí lo puede ver, mi hermano? Abra su Biblia en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice que había un hombre que se llamaba Elí, el cual tenía 2 hijos, pero sus hijos eran impíos. Dicho de otra manera, eran malvados, eran pecadores con gran poder. Y ahorita le voy a decir por qué con gran poder. O eran de los grandes pecadores según esta historia. Sí, dice la Biblia en este versículo que no tenían conocimiento de Dios. Dice que la historia bíblica, había un momento en el pueblo de Israel cuando todos los hombres de Dios venían a traer sus ofrendas, sus sacrificios al lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio. Y ahí estaban presentes los hijos de este hombre. Y mandaban al criado, dice la historia, que fuera y trajera carne de la carne que se estaba sacrificando. El Señor en este pasaje nos muestra que Él había prohibido que el hombre comiera de la grosura de la carne. Es decir, que no comiera el gordo, como le decimos nosotros, o la grasa. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que eso hace daño, que eso nos engorda, nos tapa las arterias, nos destruye. Dios quería el bien para sus hijos, para su pueblo santo. Es como cuando usted le dice a su hijo, no tomes soda, porque no quiero que te haga daño. Te vas a enfermar de diabetes si sigues tomando azúcar. ¿Y qué dice el hijo? Es que a mí me gusta, papá. A estos hombres les gustaba la grosura. Y dice que enviaron al criado y él traía un garfio con 3 puntas. Y lo que él tomaba era lo que se llevaba. Dice la historia que era el que sacrificaba, dice la Biblia, así le refiere. Dice que les dijo, no, quemen la grosura primero y después entréguenle la carne. Pero él dijo que si no le entregaban la carne, él la iba a tomar por fuerza. Entonces, para evitar un pleito, ellos le entregaban la carne como venía. Y ellos se la llevaban y así la comían. Dice el versículo 17, que era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos estaban menospreciando las ofrendas de Jehová. Ellos menospreciaban las cosas de Dios. Ellos menospreciaban al mismo Dios y no le daban valor a las cosas de Dios. Dice el versículo 22 que su padre habló con ellos y les refirió diciendo, ustedes tienen mala fama con todo el pueblo y ustedes hacen que este pueblo peque. Dice la Biblia que ellos dormían con las mujeres que se ponían a la entrada del tabernáculo. Se pueden imaginar, hermanos, mujeres prostitutas paradas allí afuera del templo, o lo que era el templo, el lugar donde la presencia de Dios moraba. Esas mujeres se ponían ahí, ellos salían y tomaban esas mujeres y se iban con ellas y dormían con ellas. El Señor veía lo que ellos estaban haciendo y el Señor hizo una sentencia para ellos. Dijo que su descendencia iba a ser borrada, que ya no iba a haber ancianos en esa descendencia, en ese pueblo. El Señor les dice, yo te escogí, desde que saliste de allá de Egipto, yo te escogí como una familia especial para que me sirvieras, que fuera tu
tu presencia, tu familia perpetua en las cosas de Dios, pero sin embargo, tú has menospreciado todo lo que he apartado para que tú hagas. Lo has menospreciado y tus hijos han dado testimonio. ¿Por qué? Porque ellos estaban menospreciando a Dios. Es como venir a la iglesia para pelearnos, hermanos. Es como venir a la iglesia para chismear y tener conflictos. Es como estar insistiendo en que algo está mal sin manejarlo correctamente. Es lastimarnos delante de la presencia de Dios por querernos salir con la nuestra. Dios quiere que si estamos sirviéndole lo hagamos correctamente, hermanos. Él lo está viendo, Él nos va a juzgar, Él nos va a premiar grandemente por lo que hemos hecho correctamente. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Hermanos, la desobediencia de estos hombres fue en la comida que comían, fue en el pecado de adulterio que cometían, fue en menospreciar a Dios. Ellos no podían esconderse de la presencia de Dios. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Hay un salmo, el Salmo 37, si lo encuentran en su Biblia, por favor. Es un salmo precioso que nos da ciertas recomendaciones a nosotros de cómo vivir, Salmo 37:3, de cómo vivir delante de la presencia del Señor. Dice este salmo: confía en Él y haz el bien. Fíjese lo que dice este versículo 3 de este capítulo 37 de Salmos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Recomendaciones bien prácticas, hermanos, cuando ya hemos conocido al Señor de los cielos, al eterno Dios. El Señor quiere que nosotros mantengamos un estilo de vida, y ese estilo de vida habla de confiar en el Señor plenamente. Confiar plenamente. La palabra de Dios habla de que la palabra confiar significa creer, depositar tu esperanza en la persona de Jesús. Ese es el contexto bíblico. Y también nos recomienda que nos ocupemos en hacer el bien. Así como a Adán y a Eva los ocupó en el campo, les dio una actividad de vida. Ellos, hermanos, no se cansaban. No había muerte, no había enfermedad. Ellos no ocupaban ningún energizante para salir el día. Ellos tenían fuerza, tenían todas las condiciones, porque tenían vida permanente. Pero sin embargo, el pecado destruye nuestras vidas, hermanos. El pecado nos afecta a cualquiera. Nuestra mala actitud nos puede separar de los hermanos. Si somos agresivos, ¿quién se nos va a arrimar? Si somos amables, cordiales, todo el mundo nos va a aceptar, nos va a saludar. Si somos muy serios, hay personas, hermanos, que dicen: no, no lo conocía, usted es muy serio. A veces tenemos rostros de seriedad, pues hay que esforzarnos en sonreír un poquito, y más con las personas. Hay personas que van por la calle y lo ven a usted y lo saludan. Y esas personas, usted no sabe si son de Cristo, pero ellas con una alegría le expresan. Hermano, aquí dice que nos ocupemos de hacer el bien. Y hacer el bien es cualquier cosa que dé vida y testimonio a los demás. Si usted abre su Biblia en 1 Corintios 10:24, dice la palabra del Señor: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué está diciendo? Que te ocupes en hacerle el bien al que está junto a ti. Que se ocupe en hacerle el bien al que está junto a usted, hermano. Puede ser su esposa, puede ser su hijo, puede ser su compañero de trabajo. ¿Usted le lleva regalitos a sus compañeros de trabajo? Aunque tengan cara de malos amigos, ¿sí? ¿Amén? Los invita de vez en cuando a comerse una hamburguesa de $1, porque a veces la economía está baja, tal vez. Se los quiere ganar, quiere hacer el bien con todo el mundo, hermano. Haga el bien y va a ver qué va a recibir. Si usted siembra, un día va a cosechar lo que no se espera. Yo tuve una oportunidad de tener un amigo muy difícil, compañero de trabajo. Era serio el hombre, sin Cristo, y difícil, ¿se puede imaginar? Haz de cuenta que convivía con el mismo demonio uno, ahí, en esos momentos. Pero sin embargo, si usted empieza a trabajar con esa alma, llevarle regalitos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Esa persona lo va a querer, a usted lo va a querer, pero mucho. Me acuerdo que ese compañero, que era muy difícil, después de varios años, estaba dando tips de cosas que estaban pasando, me estaba hablando, me estaba buscando: hoy vamos a salir temprano. Él se enteraba de todo y me avisaba de cualquier cosa. Yo no le decía: háblame, dime. Él se convirtió en un amigo. Después pasamos tiempo, después pudimos hablar de la palabra. Hermano, confía en el Señor y haz el bien.
Confía en el Señor y haz el bien, es la petición. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién le tiene que hacer el bien? A sus hermanos en Cristo. Aquí lo dice. Principalmente, si usted tiene a dos personas que tiene que ayudar, ¿a cuál va a ayudar? Primero, a su hermano en Cristo. Esa es la decisión, hermanos. No hay otra decisión. Dios lo dice. Primeramente a tus hermanos en Cristo. Si usted anda ayudando a otros que no son de Cristo, creo que no ha entendido al Señor todavía. Tiene que ayudar primero a sus hermanos en Cristo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Quién lo dice? Yo, no, hermano, el Señor nos lo dice en su palabra. En 1 de Pedro 3:17 dice, 1 de Pedro 3:17 se abre su Biblia. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que haciendo el mal, hermanos, ¿sí? Si hay que padecer, vamos a padecer por hacer el bien. Y no padecer porque somos malos. Porque si somos malos, imagínense, ser malo entre los buenos se nota, hermanos. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Se nota cuando una persona no ha nacido de nuevo, se nota. Y me acuerdo de una persona que le invitaron a comer, dijo que era hermano, llegó, hicieron un gran banquete, lo sentaron y todos los hermanos estaban contentos por la visita y llegó la hora de orar. Y le dicen al visitante, le vamos a pedir al hermano que dé gracias. Y el visitante se para y les dice, gracias, gracias. ¿Se nota que no somos de Cristo? Sí se nota, hermanos. Se nota. Estamos en la presencia de Dios. El Señor nos invita, hermanos, a vivir vidas de cierta manera. En ese Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Y qué quiere decir deleítate? Que le halles sabor y que lo disfrutes. ¿Tú disfrutas a Dios en tu vida? ¿Eres feliz con el Señor en tu vida? Cada momento dices, gracias, Señor. Yo no sé, a veces a mí se me pierden algunas cosas. Mi esposa lo sabe. Y le digo, ¿dónde lo dejé? Y le digo, Señor, ayúdame, por favor. Y ya las encuentro. Son cosas simples, hermanos. Pero usted depende de Dios en todo. Depende de Dios en su trabajo. Cuando llega ya, Señor, bendice mi día de trabajo, bendice a mis compañeros, pon en ellos un espíritu nuevo. Si hace eso, usted ora para que el Señor le permita ser testimonio y luz con sus compañeros. Deleítate en la presencia del Señor. Vive. ¿Sabe usted por qué los artistas que salen en los videos de música mundana salen bien contentos, hermanos? En esos videos las muchachas cantando con una alegría, se les ve en el rostro. ¿Sí sabe por qué salen con esa alegría? Porque ellos dicen, con este disco que yo estoy presentando, este video, me voy a ganar unos $10 millones. Y ya los ven en su banco y dicen, ¡ay! O se ríen, hermanos. Sí, hermanos, ellos se inspiran en sus ganancias. ¿Usted en qué se inspira? Yo veo a las jóvenes que pasan aquí, ¿se las han visto? Las que pasan aquí, ¿les ven el rostro? Sáquenles una foto y enséñenselas para que vean qué inspiración son para su iglesia. Yo no estoy hablando algo diferente, hermano, estoy hablando el lado positivo. Si usted lo está viendo por el otro lado, creo que se equivocó. Estamos hablando de deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y deleitarse es algo que Dios da en el corazón. Ayer me habló una persona y me dice, hermano, yo me deleito hablándoles de Cristo a mis amigos. Me gusta hablarles de Cristo. Me siento feliz. ¿Usted se siente feliz con el Señor, hermano? ¿En qué se deleita? ¿En qué se alegra, hermanos? Cuando una persona descubre cuál es su don y lo pone a funcionar. Hay pasión en esa vida, hermanos. Hay pasión. Se ve esa pasión, se ve esa alegría, se ve esa dedicación. A veces las enfermedades nos cansan. Sí, tenemos que tomar un descanso. Hermano, no voy a ir. Estoy enfermo. Ahora sí estoy caído en la cama. Sí, ya no puedo, pero ahí estoy mañana. O nos vemos la próxima. ¿Sí o no? Esa es la actitud del creyente, hermano. Siendo amable con sus hermanos, siendo cordial, deleitarse en la presencia de Dios es una vida práctica de bienestar para con todos. Deleítate, ¿por qué? Porque Él te va a conceder, ¿qué cosas? Peticiones. ¿Cuántas veces venimos aquí a traer nuestras peticiones? ¿Hicimos lo correcto? ¿Nos deleitamos? Y ahora sí, Señor, aquí estoy para recibir lo que tú me has dado porque hice lo correcto. El Señor dice, deleítate. Hay una historia, hermanos, y ya con esto termino. En el libro de Lucas, capítulo 24, es una historia increíble. Hay dos hombres
En este capítulo 24 comienza con la resurrección de Jesús. Las mujeres fueron a la tumba, no encontraron el cuerpo de Jesús y se encontraron con un ángel que les habló. Tuvieron una experiencia increíble, regresaron, corrieron, fueron a darle la noticia a los 11, dice la Biblia. Pero 2 hombres se fueron caminando a Emaús. Iban caminando, iban entrados en su plática. Ellos no sabían qué creer tal vez. No nos dice la Biblia, pero ellos iban hablando de que ellos sabían que cosas sobrenaturales estaban pasando. Ellos iban comentando de que las mujeres habían estado en la tumba y habían encontrado la tumba vacía. Y se acerca un tercero, que ellos no sabían quién era, pero él iba con ellos y les pregunta, ¿de qué van hablando? Para incluirse en la conversación. Y ellos empiezan a narrar todos los hechos y le dicen, ¿acaso tú no sabes qué fue lo que pasó? ¿Tú no sabes de que Jesús era un hombre poderoso en palabra, en hecho, y ese hombre fue muerto por nuestros gobernantes? ¿No sabes que ese hombre decía que iba a resucitar y hoy en la mañana las mujeres fueron a la tumba y no encontraron a nadie en la tumba? ¿Y que vieron un ángel y que parece que resucitó? Ellos iban platicando esa historia y el Señor les llama la atención, lentos de corazón, que no podían creer. Así les dice, hermano, lentos de corazón para creer. Y dice la Biblia que Él empezó a hablarles desde Moisés, los profetas, y los fue llevando por toda la historia y profecías del Antiguo Testamento, de tal manera que llegaron al lugar donde iban. Y Él hizo como que se iba de paso, pero no. Ellos le pidieron, le rogaron, le obligaron que se quedara, dice la Biblia, le obligaron que comiera con ellos, se sentaron a la mesa, y estando en la mesa ahí sentados, fueron abiertos sus ojos de ellos. Y en ese momento, Jesucristo se desvaneció ahí. Y ellos dijeron, oye, nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba en el camino, nuestro corazón se deleitaba en Él. Hermano, deleitarse en la presencia de Dios es para los hijos de Dios. Uno que no ha nacido de Dios no puede deleitarse en Dios. No lo va a hacer, no va a poder, porque Dios no está en él. La presencia de Dios está aquí y está en nosotros. Y es una bendición. La presencia de Dios es nuestra bendición. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este ánimo que tú nos das a nuestro corazón. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te agradecemos este tiempo de estar contigo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.